del estallido de octubre no han sido recuperadas, no desde el punto de vista estético, sino que tampoco desde el punto de vista ciudadano, lugares donde antes había comercio, farmacias, restaurantes, hoteles, nada de eso existe ya. Queremos hablar sobre la recuperación de este centro histórico y de cómo ha sido, entre comillas, tomado por, en algunos casos, la extrema violencia. Estamos en contacto a esta hora con el arquitecto y urbanista Iván Podugen, que hay de nuevo. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Iván. Hola, Catalina, hola, Paola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, inquietas con Qué este bueno. tema también, ¿no? Yo no voy mucho al centro, no he vuelto a recorrer, salvo para ir al canal, ¿no es cierto? Que muchas veces uno tenía que esquivar, incluso la Plaza Italia, por el temor y por la inseguridad que había en ese sector Yo en su voy harto al momento. centro, fíjate. Y te digo que realmente es impresionante. A mí nunca me había pasado, perdón, Cata, Sí. pero a mí, Iván, quizás tú vas a entender, pero a entenderme. A mí nunca me había pasado ver una ciudad cambiar frente a mis ojos. Las ciudades, como todos los entes complejos y grandes, cambian de a poco, ¿no? Se construye de a poco, por más que uno diga en 10 años cambió tanto, pero son 10 años. Pero yo te diría que en 2 años, en 3 años, Santiago cambió su fisonomía, el centro de Santiago cambió su fisonomía y la textura de la ciudad, la sensación que te da la ciudad, cambió para mi gusto de una manera muy, muy sorpresiva y rápida y para mal. Exactamente. Iván, ¿cuál es tu diagnóstico y cómo ha sido de rápido este deterioro de la ciudad? Bueno, sí, yo coincido que efectivamente, que como dice Paola, que estamos ante un declive acelerado que tiene varios factores, dependiendo del sector, ¿cierto? Generalmente nosotros nos concentramos en los sectores más visibles, ¿ya? Pero el centro requiere cuidado permanente. Todos los centros históricos de las ciudades y particularmente los centros que están más expuestos a flujo, a comercio, a vandalismo, informalidad, todo el tiempo requieren un cuidado especial. Y acá lo que ocurrió, ¿cierto?, con el estallido, es que no solo en Baquedano, ¿cierto?, sino que los golpes iniciales del primer año fueron muy, muy duros sobre la ciudad, sobre la comuna de Santiago en particular, pero también sobre otros centros, ¿cierto?, de otras comunas, o sobre calles importantes de otras comunas, Santa Rosa, en La Pintana, San Pablo, en Pudahuel. Y estas cicatrices nunca se han logrado cerrar. ¿Por qué? Porque lo que se produjo, ¿cierto?, fue un quiebre de orden público con mucha vandalización y una ocupación, en muchos casos de esos lugares, ante la ausencia de barreras, digamos, de control público o de protección de los espacios. Estos espacios fueron ocupados, fueron tomados o apropiados violentamente en algunos casos, y lo que tenemos hoy día es ese resultado, más, ¿cierto?, todas las áreas que no han sido recuperadas todavía, tiendas que siguen cerradas, mobiliarios que fueron destruidos, Parque Bustamante, el Café Literario, que todavía tienen las ruinas o las huellas de la violencia que nunca han sido reparadas. Entonces, evidentemente, la ciudad ha cambiado para mal y en las periferias también. Es bastante compleja la situación. Se puede salir, sí, pero nos va a tocar tiempo y bastante recursos poder hacerlo. Ahora, como casi tantos procesos, siempre es más fácil el caos o es más rápido el caos que el orden. Y para darte el ejemplo más concreto, uno se demora mucho menos en desordenar la casa que en ordenarla, ¿verdad? Y digo en términos de tiempo, esto por supuesto es una complicación de otros órdenes de magnitud y con otras complejidades, partiendo porque incluye la vida de millones de personas que habitamos en esta ciudad, ¿verdad, Iván? Pero ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las claves? Porque claro, cuando uno ve noticias, por ejemplo, con lo que pasó, la intervención que se hizo el otro día en Meix, uno dice, claro, si es cosa que agarrar en la noche, hacer volar estos toldos, poner gente ahí de punto fijo para que no se vuelvan a instalar y estamos listos. Sabemos que eso no funciona partiendo porque esos toldos van a tender a irse a otra parte y la ciudad entonces, en vez de mejorar, simplemente cambia el foco del problema. ¿Cómo se hace para poder avanzar de una manera que sea sostenible en el tiempo, no sé si retroceder el tiempo, que es como lo que se me ocurre visualmente, pero bueno, para avanzar, digamos, en poder revertir aquellos efectos nocivos de estas cosas que venimos conversando? Bueno, mira, primero hay que invertir, ¿ya? Todo el tiempo y nunca dejar de hacerlo, ¿cierto? Los centros requieren atención permanente. Tú en cualquier ciudad, porque es un sector más antiguo, porque es un sector más expuesto al flujo,
al ruido, a la congestión, siempre, digamos, eso genera impactos que requieren ser arreglados. Cuando tú dejas de mantener el espacio, se produce un efecto de deterioro muy rápido. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es recuperar físicamente los lugares que han sido dañados, ¿ya? Cosa que todavía no ocurre en muchos sectores. En segundo lugar, tenemos que quitar aquellas apropiaciones violentas que se producieron en el comercio informal, ¿cierto? En la ocupación también de espacios públicos, de plazas, de parques, por personas en situación de calle, o por grupos, digamos, que se los tomaron y que se los siguen tomando, en el caso de Baquedano, por ejemplo, o en las periferias, en el caso de las plazas y los parques, que están ocupados por bandas o por barras, dependiendo del caso. Y eso requiere una acción del Estado, ¿cierto? Y esa es la inversión estás hablando específicamente de inversión en infraestructura pública o de cuidado de lo público que es estatal, digamos. Tú tienes que reponer aquellos mobiliarios, pavimentos, escaños que fueron destruidos, ¿cierto? Y luego tienes que, básicamente, eliminar o sacar aquellas actividades que se apropiaron violentamente del lugar. Y tienes que tener una actitud permanente de control de esas actividades, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, lo que ocurre, por un caso, en París, o en Nueva York, o en Berlín, con los sectores, con los centros históricos que eran frecuentemente atacados, vandalizados, es que una vez que tú recuperas el sector, lo restauras, por así decirlo, tienes, digamos, protocolos de acción rápida para evitar que se vuelva a generar un fenómeno de vandalización. Claro. Y esos protocolos tienen inspectores, tienen multas que se hacen, digamos, pagar, y se hacen pagar adecuadamente, tienen velocidades de respuesta que son inmediatas. Por el fondo, tú elevas el costo de volver a vandalizar estos lugares. Claro. Y esa segunda herramienta es muy importante, porque si tú no haces eso, si el costo de vandalizar es cero, como hoy día ocurre, sí. Y básicamente cada cual hace lo que quiere, que en el caso de Valparaíso es como el emblema de eso, ¿cierto? Es la capital del nihilismo, el individualismo y el desprecio por lo público, el plan de Valparaíso. Entonces ya entra una fase irrecuperable de Valparaíso. Pero para evitar que eso ocurra, tú tienes que lograr eso. Y lo tercero, volver a invertir, volver a motivar la inversión privada, que el caso Santiago Centro fue un trabajo de 10 años para que volvieran los hoteles, etcétera. Que no van a llegar si es que no hay primero esa inversión pública, claramente, y esa certeza de que el ente público está preocupado no solamente de poner la plata, sino que de mantener, digamos, las cosas a raya. Oye, Iván, déjame ir un segundito al subterráneo. Estamos hablando de la ciudad que vemos, ¿no?, caminando por la superficie, pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención del deterioro urbano de nuestra ciudad es cómo lo que ha pasado, lo que ha venido pasando de una manera, para mí, realmente incomprensible con las estaciones de metro y el comercio que allí se instala. Y te digo que me parece incomprensible porque la primera vez que me topé con esto fue como, perdón, pero esto es un metro, esto es un lugar donde en caso de emergencia hay pocas salidas, digamos, hay que hacer un plan de evacuación, el metro además es un lugar muy concurrido, entonces además somos un país extremadamente sísmico, en fin, sobran razones no solamente estéticas, sino de toda índole para querer tener un metro ordenado cuyos andenes y espacios, digamos, de tránsito de personas sean eso y no puestos de venta de todo. Tú que eres urbanista, tú que conoces las ciudades, tú que además te dedicas a conocer ciudades a pie, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿te habías topado con un metro de estas características? ¿Esto es una curiosidad que pasó en Chile a partir de los últimos años? ¿Nos puedes dar como un mapa de esto? Porque yo nunca había visto algo así. Mira, lo que pasa es que el Metro Santiago era conocido, y también el de Colombia, ¿cierto? Los colombianos le pusieron efecto metro. El efecto metro es que tú estás en un lugar impecable, ¿cierto? Independiente del área donde estés, limpio, seguro, y eso que también pasó en el metro de Nueva York, en los 70, en el metro de Berlín también en algún momento, en el de Moscú, se rompió con la crisis del orden público. Si acá, el factor común a la apropiación del espacio público, a la vandalización, al deterioro del metro, es, en el fondo, el individualismo desatado. O sea, en que tú puedes hacer básicamente lo que quieras. Comprar, vender, rayar. Y si tienes además, y acá vamos al tema político, políticos como el actual ministro Giorgio Jackson, entonces diputado, que les daba las gracias totales, cabros,
a los radicales estudiantes que pasaron arriba de los torniquetes, que rompieron vitrinas, que evadieron, pero más allá de la gracia de evadir, dejando heridos, dejando destrozos, tú lo que estás haciendo en el fondo es que estás validando políticamente estas conductas, estás diciendo, mira, en realidad yo tengo, digamos, apoyo político a poder hacer esto. Y no estás pensando en aquellas personas que se sienten afectadas. Lo grave de Jackson, con el gracias totales cabros, es que él nunca pensó en las millones de personas que fueron afectadas por las conductas matonescas de estos estudiantes. ¿Ya? ¿Y quién defiende a estas personas hoy día? Nadie. Entonces porque Jackson anda en metro. Entonces lo que tú ves hoy día es el efecto de haber roto todas las barreras con una postura buena onda equivocada, ¿cierto? Que en el fondo validó el matonaje y validó la apropiación de todo espacio. Y hoy día lo que tenemos es eso. Es muy parecido a lo que ocurrió en el metro de Nueva York en los 70 y con algunas, y con el centro de Nueva York, antes de Giuliani. Sí, así es. Por eso digo, pre-Giuliani. Tenemos un tremendo desafío por delante. Iván Poduje, arquitecto urbanista, columnista también. Siempre leemos tus entrevistas y tus columnas, Iván, que nos permiten como tomarle el peso a la gravedad de esta situación que nos preocupa. Finalmente es la ciudad de todos. Espero que te vaya muy bien y te agradecemos el que nos hayas acompañado hoy día en ¿Qué hay de nuevo? Gracias a ustedes, Iván. Catalina, Paola, que estén muy bien. Chao. Un saludo, que estés bien. Chao.